Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En la segunda semana del mes de septiembre, les presentamos el informe del trabajo que cumple la Prefectura de Cotopaxi desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos a Huillaicuna. Trabajamos en emprendimientos productivos. El último Inca, así se denomina el vino de Mortinio, que se produce en la planta procesadora de la Asociación de Agricultores y Productores de Quinticuzí, ubicada en el cantón Sichos. En un inicio, fueron 21 socios que decidieron emprender. La Prefectura de Cotopaxi, a través de la Dirección de Fomento Productivo, aportó con la construcción de una planta física que supera los $62,000. Más de comercialización, ahí está ciertas dificultades, y en ese contexto el gobierno provincial de Cotopaxi, a través de la Dirección de Fomento Productivo, de hecho estamos ayudando en todo lo que tiene que ver canales de comercialización. Y en ese sentido, en esta organización hemos encontrado algunos puestos para venta. De hecho, están ubicados en tiendas Camari en Quito, están ubicados en el Congope y a nivel de la Tacunga. Y eso es interesante, pero aparte de ello, siempre el gobierno provincial empeñado en buscar mejores condiciones de mercado. Estamos promocionando a través de las ferias provinciales, que hemos tenido de paso un éxito rotundo, porque ahí es donde convergen turistas, convergen gente de otras provincias. Como parte de la segunda etapa en este proceso, se han destinado $40,000 para el equipamiento de la planta industrial, lo que permitirá una mejor producción y el avance tecnológico de una etapa artesanal a una etapa semi-industrial. Este proyecto beneficia a 21 socios de manera directa e indirectamente a las personas vinculadas a la cadena productiva. De esta forma, según Luis Lutuala, miembro de la asociación, poco a poco se consolida esta microempresa. Convenio casi con 5 comunidades, tanto como Chuchilán, Isinliví, Huantoaló, de aquí de Panateo, y si es que llega a faltar, hemos traído de allá de Saquicilí. Entonces, para nosotros no faltarle el producto, tenemos que hacer unos convenios y ellos vienen a entregar en nuestra planta. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cobro del rodaje garantiza el mantenimiento vial provincial. Tras la firma del convenio con la Mancomunidad de Tránsito y con el GAD de la Tacunga, se incluye como requisito para la matriculación vehicular el pago de la contribución especial de mejoras generales para el rodaje y mantenimiento preventivo y correctivo vial en el sector rural de la provincia. Cabe recordar que el COTAD, en su artículo 184, establece el Fondo Especial para Mantenimiento Vial como aporte ciudadano. Cumpliendo los requisitos burocráticos, en los mismos términos que al inicio conversamos con la mancomunidad, con el compañero alcalde de la Tacunga, hemos vuelto a la normalidad. Y dadas maquinarias, en el caso de la recaudación del año anterior, a las 33 juntas hemos entregado para el trabajo de la vialidad a 35,000. Cada junta parroquial o cada gobierno parroquial lo tiene, y eso lo entregamos. Esos recursos que son del pueblo, regresa al pueblo, ayuda al desarrollo de la vía rural. Con los fondos recaudados del año pasado se destinó $35,000 a cada junta parroquial, y otros recursos fueron dispuestos exclusivamente para el mantenimiento vial en varios sectores de la provincia. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Agroecológicos del barrio Chang, perteneciente a la parroquia Eloy Alfaro del cantón La Tacunga, han decidido emprender en la producción de semillas de granos mejorados. Así nos comenta la señora Gladys Chupitarco, representante de esta organización. Nosotros hacemos primeramente la siembra. Una vez hecho la siembra, en el momento de la cosecha, nosotros ponemos nuestros granos a disposición, porque nosotros estamos como asociación en calidad de semilleros. Entonces nosotros la semilla les vendemos a nuestros vecinos porque es una semilla mejorada. Nuestros cultivos son completamente orgánicos, por lo que les invitamos a la ciudadanía a consumir nuestros productos garantizados, manifiesta la señora Gladys Chupitarco. Nuestro cultivo es orgánico, completamente orgánico. Nosotros no funigamos y por eso nuestro producto es garantizado.
resultado. Con la producción de los socios y socias se ha implementado una feria permanente en el barrio Chan, donde se ofrece a la ciudadanía papas, maíz, chochos, trigo, chulpi, quinoa, morocho, entre otros productos totalmente sanos y nutritivos. Nosotros promocionamos a todos los que nos necesiten, por eso es lo que nosotros nos arriesgamos a hacer las ferias aquí dentro de nuestra comunidad para invitar a toda la sociedad que venga y vea el producto que Chan dispone. Dando gracias a Dios, nuestro producto ha sido muy consumido porque es de buena calidad gracias a la capacitación que hemos recibido de la UTC. Estamos ofreciendo a la ciudadanía nuevos productos en base a un alimento estrella como es el chocho. Con eso hacemos empanadas, chicha, entre otros productos. Dando gracias a Dios, nuestro producto ha sido bastante consumido, especialmente la empanada de chocho, porque es un producto nuevo que casi no está en el mercado y que nosotros recibimos un taller de la Universidad Técnica y ahí aprendimos y nosotros hemos promocionado. La gente es muy llamado el producto, entonces nosotros sinceramente nos sentimos muy contentos porque nos sentimos felices al servir a la gente y saber que también nosotros podemos hacer algo en beneficio de todos. Para deleitarse de estos productos sanos y nutritivos que produce la Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Agroecológicos de Chan, visite nuestra feria los días domingos en el barrio Chan o comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. Esta experiencia productiva fue parte del concurso Cultiva Innovación impulsado por Heifer y con el apoyo del gobierno provincial de Cotopaxi. Promovemos la producción agroecológica de la provincia. Prefectura de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La prefectura trabaja por el riego en Cotopaxi. Más de $100.000 se invierte para la implementación de un sistema de riego parcelario en la Junta de Agua Vicente León de Planchaloma. Como parte de la primera etapa se realizó la entrega del material de riego y el pasado lunes también se dispuso que una retroexcavadora se traslade al sector para iniciar con la excavación y enterrado de la tubería. De a poquito vamos a ir construyendo el proyecto. Ya estamos de vuelta nuevamente para retomar el trabajo. Hoy aquí estarán los compañeros operadores con la máquina. Esa máquina va a trabajar aquí. Creo que van a descansar ustedes. La máquina va a trabajar, compañeros, y creo que es una ayuda inmensa con la cual ayudaría al trabajo de ustedes, compañeros. Ahorrarían muchísimo tiempo, recursos, fuerza, todo ahorrarían, compañeros y compañeras. Fueron las palabras de emoción del prefecto Jorge Guamán Coronel, quien destacó que esta obra se la ejecuta a través de administración directa. Pero lo que más les motiva a los agricultores es que con el agua se pueden generar fuentes de empleo. Hortensia Guanoluisa dio fe de aquello. Ya de que terminemos el proyecto, que no tengamos migraciones a diferentes partes, porque eso le ha afectado mucho acá a la comunidad. Y agua es lo más importante, vida para todos. En el sector de San Antonio de Luzún, de la parroquia Tanicuchí, también se busca mejorar el riego. Es así que el pasado lunes se entregó 3 kilómetros de tubería para la conducción de la línea principal de distribución de agua. Pero en este lugar los dirigentes buscan que el proyecto concluya. Y ese es el compromiso de la prefectura. El prefecto nos está ayudando y vamos a hacer este proyecto realidad. Y nosotros necesitamos este líquido vitales para nuestras tierras, porque en la verdad aquí esta zona es un poco arenosa y no se puede, tenemos que esperar la lluvia del cielo que caiga para poder sembrar y poder cultivar. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Priorizamos el mantenimiento y mejoramiento vial. Más de 8.000 kilómetros contempla la vialidad en Cotopaxi. Barrios y comunidades rurales tienen como competencia el gobierno provincial para dar mantenimiento y mejorar este sistema en la provincia. En días anteriores, el prefecto Jorge Guamán Coronel visitó la comunidad de Chilla Chica de la parroquia Cusubamba, donde en reunión con los dirigentes resaltó la necesidad de dar mantenimiento a las vías y abrir un tramo que comunica a esta comunidad con Cusubambita, Consolación y otros. De la misma manera lo hizo en la parroquia Eloy Alfaro, donde con un numeroso grupo de moradores caminó cerca de 2 kilómetros verificando el estado de la vía que conecta al barrio Salache Grande con la carretera E35 y otros sectores. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La prefectura cumple con la provincia y avanza en el desarrollo y progreso de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra,
nuestra vida. Vive la interculturalidad.